Hola querida iglesia, Dios bendiga a cada uno de los que están allí en sus casas. Quiero honrar a cada uno de los que se toman este tiempo para poder darle culto a Dios juntos. Sé que no es un formato al que estamos acostumbrados. Me está costando hablarle a la cámara sabiendo que todos ustedes están allí atrás, pero le estoy creyendo a Dios que los métodos que estamos usando son aquellos que Él hubiese querido usar en estos tiempos para que la palabra de Dios corra, para que el mensaje sea difundido. Me gozo en que recibo noticias de cada una de las células, de cada uno de los equipos que ustedes conforman, y entiendo que el Señor está usando este tiempo para bendición. En unos días atrás estuvimos relevando algunas necesidades en la iglesia, viendo de algunos que pudieran estar pasando escasez, y francamente había gozo en nuestro corazón por el testimonio de cada una de las personas que nosotros estimábamos que podrían estar limitados, y creyéndole a Dios que verdaderamente Él es un Dios de abundancia y es nuestro proveedor, y Él sabe hacer las cosas de tal manera que nosotros somos ministrados, bendecidos por la gracia y el poder de Dios. Quisiera avanzar y poder ir a la palabra. Sé que no tenemos tanto tiempo ni la libertad que tenemos cuando tenemos la reunión en vivo, allí frente a frente. Nos estamos extrañando la administración, los saludos, los abrazos, pero ya vienen en el nombre de Jesús. Yo no sé si estás orando solamente para que la sangre de Cristo cubra tu casa, lo que es muy bueno. No sé si solamente estás pidiéndole a Dios que vos y tu familia sean libres de todo mal, pero te invito a que te extiendas y que vayas por algo más, que le puedas decir a Dios: Señor, yo te ruego que bendigas mi nación, yo te ruego que bendigas a todo aquel que sea temeroso de Dios y te busque, y como respuesta haga vallado a su alrededor, lo cubras con tu preciosa sangre, y eso nos pueda dar la salida, nos pueda dar la libertad de toda oposición, toda atadura, toda obra del Satanás que se ha levantado en estos tiempos. Oiga, en estos tiempos con respecto al temor, y seguramente el domingo vamos a estar compartiendo algo de esto, vamos a hablar de las Pascuas y vamos a hablar de saber que Cristo está a nuestro alrededor cubriéndonos, pero oía la voz de un médico calificado que históricamente ha marcado, ha dejado trayectoria, que decía que son muchos, pero muchos más los que mueren por temor que los que mueren por cualquier otra cosa. Y cuando meditaban esto decían, no se habrá equivocado, y meditando entendí que verdaderamente sí puede ser que el temor avance y nos lleve hasta la misma muerte en un lecho de enfermedad, frente a la crisis, frente a las situaciones. A veces el temor no es muy buen consejero, nos lleva a tomar malos caminos, a errar en la forma de vivir y por supuesto a alejarnos del Señor, que es nuestra paz. Busquemos la paz de Dios en estos tiempos. Pidámosle a Dios que sea Él el que nos haga sensibles para oír su palabra, para retenerla y para vivirla, y podamos ser nosotros esos ministros de la paz de Dios allí donde quiera que estemos. He entendido en estos tiempos que no todos vivimos de la misma manera, pero Dios tiene al fin un propósito glorioso. Quiero compartir una palabra que es discutible, una palabra que ha generado ciertas controversias en cuanto a la interpretación. De por sí, lo que voy a compartir en algunas Biblias está descrita como una parábola, como una enseñanza a través de una parábola, de un relato, de un ejemplo a través de lo que le sucedió a alguien, y entiendo que muchas veces cuando nos toca vivir, escuchar experiencias de vivencias como esta, podemos ser inspirados y fortalecidos. Pero
Aquellos que hemos profundizado en la lectura de la palabra hemos entendido que no se puede hacer doctrina. Es más, es un principio teológico, no se puede hacer doctrina de una parábola. Pero aquí lo curioso de esta es que justamente pudiéramos hoy estar meditando en si corresponde a un relato o a una parábola. Cuando se habla de parábolas generalmente se menciona personajes ficticios que ni siquiera tienen nombre y muchas veces la enseñanza está simplemente en el accionar, en lo que sucedió. Ahora nos estamos encontrando con esta posibilidad, con la posibilidad de ver a un hombre, con un nombre claro y puesto por el mismo Señor cuando está relatando la parábola. Y otro que en algunas traducciones de la Biblia aparece un nombre, pero que en sí el sentido del nombre es el mismo. Está apuntando a su forma de ser, no es que ese sea su nombre. La parábola de la que quiero hablarles es la parábola de el rico y Lázaro. Momentos muy especiales en estos tiempos, como nunca, estamos oyendo hablar de muerte, de temor a la muerte. Ponemos noticieros y vemos continuamente imágenes, aparecen allí placas con cantidades de muertos, aparecen allí placas con cantidades de infectados, de enfermos. Festejamos cuando alguien sale de esa situación en victoria. Creo que hay muchísimas, pero muchísimas más enfermedades que cobran cantidades de vidas y nosotros no estamos teniendo el seguimiento que se está teniendo en este tiempo. Sepamos ser sabios y no entrar en la línea comercial que es tan atractiva, en esa línea que promueve que nosotros compremos la noticia que otros quieren darnos y seamos capaces de recibir la noticia que Dios quiere llevar a nuestros corazones. Y hablando de noticias, somos nosotros los que tenemos la mejor noticia para dar y deberíamos estar en estos tiempos usando muy bien el tiempo y en esto, en llevar la palabra de Dios. Todos los que te rodean, tus vecinos, tus amigos, tu familia, a la distancia, cercanos, porque ahora con el aislamiento que estamos teniendo, tenemos la oportunidad de tomar más tiempo para hablar con gente que nunca hablábamos. Necesitan oír el mensaje. Podés invitarlos a que entren a la página de la iglesia, podés enviarle videos de las prédicas, de los devocionales, podés enviarle videos de las prédicas de jóvenes, podés inclusive mandarle textos bíblicos y podés ser vos el actor de esta película y ser vos el que estás protagonizando este momento tan glorioso donde alguien es guiado a los pies de Cristo. Son sencillas las palabras y sencillamente lo que tenés que contar es tu propio testimonio y contarle cuánto de bien te hizo conocer a Cristo y cuánto de bien le haría a otro tener a Cristo en su corazón. Vamos a ir a la palabra que queremos compartir en esta noche. La palabra que queremos compartir reza de esta manera. Leemos ahí el pasaje que está en el versículo 19 en adelante, leemos y dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Dice el versículo siguiente, el 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. El estado, por supuesto, era tremendo y yo quisiera, antes de continuar la lectura, poder estar interpretando cuál era el suceso. Había dos personas, uno muy acaudalado, muy bendecido ante los ojos seculares, alguien que tenía abundancia, alguien que hacía fiestas, alguien que vivía su vida con ciertos derroches. Y había alguien que tenía su ilusión puesta en las migas que podían llegar a caer, en lo que sobrara de todos los eventos que este hombre rico estaba llevando adelante. Era alguien que estaba enfermo, que padecía una enfermedad, una infección sobre su piel
que le causaba llagas, y esas llagas, en lugar de ser atendidas por quienes correspondía, en lugar de recibir la medicina que podía aliviar su dolor, simplemente recibían de parte de los que los rodeaban el ser ignorado. Ahora aparecen allí perros y comienzan a lamer sus llagas. El perro para el pueblo de Israel era algo despreciable. En algunas ocasiones se usaba prácticamente como un insulto el decirle perro. No tenía la condición que tiene actualmente el perro, como cuando nosotros vemos, simplemente se lo veía como un animal carroñero, y eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Esos perros se acercaban a lamer sus llagas, los únicos que se movían en compasión y con la intención, con la misma medicina que ellos curan sus heridas, intentaban sanar a Lázaro. El cuadro es tremendo. Todos los que estaban alrededor ignoraban su sufrimiento, y un animal que era despreciado y considerado como carroñero estaba atento a la necesidad de Lázaro. Sepamos entender que hoy día todavía podría estar sucediendo algo muy parecido cerca nuestro. Y hoy yo quiero compartir esta palabra con el fin de que nosotros podamos identificar en qué sitio de esta historia pudiésemos estar parados. El versículo 21 dice: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Versículo 22 agrega: aconteció que murió el mendigo. Yo quisiera estar en la iglesia para que le pueda decir al lado: murió el mendigo. Pero entendiendo el relato de Cristo, entiendo que Cristo estaba relatando esto con cierta pasión. Estaba entrando en tema, pasó por todos los detalles que pasó, no solamente porque quería soltar una parábola que iba a dejar una enseñanza, sino porque estaba prácticamente metiéndose en un relato. No sé si a vos te pasa lo mismo, pero cuando leo este pasaje no me sucede lo mismo que con otras parábolas, sino que con este relato yo casi que puedo ser partícipe de esto. Es como si estuviera viendo una película, es como si pudiera interactuar, es como si todos mis sentidos pudieran participar. Parecería que cuando se habla de llagas veo los colores, veo cómo esas llagas despiden ciertos líquidos. Parecería que yo puedo ver cómo se coloca en una sombra, cómo padece esa situación, y parece que mis oídos están recibiendo música, gritos del jolgorio que hay en la fiesta del hombre rico, en esas fiestas que hacía comúnmente. Sigo leyendo para poder entonces resolver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Y aconteció que murió el mendigo. Y dice la Biblia que él fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero dice también la Biblia, en este mismo pasaje, que murió también el rico. Si querés contarle al que está al lado, murió el rico también. Y dice entonces que él fue sepultado. Entendemos que hay una diferencia entre las dos muertes, y de eso también vamos a hablar. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y Lázaro en el seno, y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, esto es levantar la voz, gritar: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera, hago énfasis en esto sencillamente para que podamos entender que hay una enseñanza detrás de este pasaje, y la enseñanza nos está motivando a que no nos quedemos solamente con la posibilidad de que eso fue para Lázaro y fue para el hombre rico, sino que cuando Padre Abraham habla, lo que está diciendo es: además de todo esto, versículo 26, a ese versículo me refiero, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Está llevando el tema
a muchas más personas que ellos dos. Está hablando de la existencia de más personas de un lado y más personas del otro. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego, pues Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Me gusta el corazón del hombre rico, que no había perdido carga por su familia, que no había tenido una revelación anterior, pero aún en medio del tormento pensó en su familia. Pero también aprendo mucho, y quisiera que aprendamos de la respuesta de Abraham. Versículo 29 dice: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y yo quisiera comprender que lo que él estaba diciendo es: tienen la palabra de Dios, tienen la revelación, tienen lo que Moisés relató, contando desde la creación hasta cada uno de los episodios por lo que pasó el pueblo de Dios por su desobediencia. Y a partir de eso llega el momento de tomar la palabra y creerla. Lo que estaba diciendo es: tienen una revelación, y posiblemente, por más que aparezca un muerto resucitado, no sería suficiente para que ellos crean. Cuando uno escucha esto, toma distancia y dice: pero puede ser que haya tanta dureza en esos corazones, ¿cómo puede ser esta gente? Y cuando uno expresa esto, inmediatamente piensa en uno. Y cuando piensa en uno, comienza a decir: si no hubiese sido por la misericordia de nuestro Señor, si no hubiese sido porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y aún así y todo, muchas veces nos desviamos, nos enfriamos, nos detenemos, desordenamos nuestra vida. Cuanto más si no hubiese sido porque el Espíritu Santo reina, tiene el control de nuestro ser. A Él pusimos al gobierno de nuestras vidas. Quisiera yo entender que aún en nuestra dispensación, en este tiempo que vivimos, si alguien se levantara de la muerte para dar testimonio, nosotros estaríamos planteándonos si es real o no es real, y estaríamos pidiéndole que aclare algunas cosas. Entiendo yo que lo que estaba diciendo Abraham era exactamente lo mismo. Aunque un muerto se levante y vaya, les dé testimonio, ellos no van a creer, porque su corazón es incrédulo. Necesitan un toque, necesitan ser impactados. Y hay un tiempo para tomar decisiones. Por eso es que el hombre rico estaba allí. Tenemos que tomar decisiones en el nombre de Jesús. La prédica de hoy me inspira, y espero que te inspire a vos a tomar decisiones, a determinar cómo vas a vivir, a ponerle fin al ritmo de la religiosidad, a ponerle fin a hacer lo mínimo indispensable, y a jugarte por Dios, y a gozarte en lo que Dios tiene para vos. Lo que estamos aprendiendo aquí no es que teniendo poco y pasándola mal acá la vamos a pasar bien en el cielo. A los que sabemos ordenar nuestro corazón delante del Señor, el Señor sabe darnos abundancia aquí en la tierra. Pero la abundancia aquí en la tierra jamás puede ni tiene que tocar los proyectos que tiene Dios para conmigo en el futuro. Leo el versículo 30 para que luego podamos meditar en algo de lo que leímos. Y dice: él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Su esperanza estaba en que sean impactados por algo sobrenatural, por algo que no sucedió antes, pero tampoco así estaba determinado Abraham a hacerlo. 31, más Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas. Si todas las veces que leíste la Biblia no te cayó la ficha, si todas las veces que te predicaron no entendiste, si todas las veces que tu esposa te habló de Cristo no entendiste, si todas las veces que tu esposo te llevó a profundizar la palabra no creíste, ¿cómo esperás creerla de otra manera? Que sea el Espíritu Santo el que hoy nos sensibilice, de tal manera que podamos ser receptivos a este mensaje y podamos entender que el único que nos puede persuadir, el que nos convence de pecado, pero a la vez nos brinda la salida a la vida eterna, es nuestro Señor.
sea el Espíritu Santo el que ministre en este instante allí en tu casa, el que tome el control de la atmósfera, de ese lugar de donde estás escuchando la palabra. Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que more en este lugar y que este lugar sea pleno para que la palabra fluya con todo poder, pero también le ruego al Espíritu Santo que visite tu casa, que tu casa esté llena de la gloria, que seas impactado por el poder de Dios y que puedas ser conmovido por ese poder en el nombre de Jesús. Le creemos a Dios, que Dios es quien va a hacer algo glorioso en este tiempo. Le creo a Dios que Él va a hacer algo poderosísimo. Mientras solamente oís la palabra, mientras solamente prestas tu corazón en oración, sé sensible. El Espíritu Santo está trabajando a tu alrededor. Está haciendo algo en tu hogar, en tu familia, en tus proyectos, en tus sueños. Y lo que el Señor empieza es capaz de terminarlo para la gloria de Dios. Lo primero que aprendimos en este pasaje, que está, porque creo que no lo he mencionado el pasaje al principio, si no tomaste nota, es Lucas 16, versículo 19 al 30 aproximadamente estuvimos leyendo. Lo que quisiera es que podamos meditar en algunos puntos específicos. Lo primero que aprendemos de estos pasajes, ahí en el versículo 19 al 21, en el comienzo, nos encontramos que hay diferencias en la vida. Quiero entender que vos ya lo sabías y que yo ya lo sé, que muchas veces miraste a algunos cómo viven y dijiste, ¿por qué a mí me tocó vivir de esta manera y por qué él vive de esa? Y muchas veces miraste a otros y dijiste, qué bueno que a mí me toca de esta manera y no aquella, porque el otro la está pasando muy mal. Esas diferencias tienen un sentido y nosotros tenemos que aprender a ascender, a escalar, a salir de todo desnivel en el nombre de Jesús, porque mucho de eso tiene que ver con un aprendizaje para nuestras vidas. No es el método exacto que usa el Señor, pero sí entendemos a través de esta enseñanza que el Señor nos muestra que aún en las peores condiciones podemos llegar a alcanzar los mayores premios y los mayores reconocimientos en la presencia de Dios. Y que a veces estar en las mejores condiciones aquí en la tierra podrían distraernos. Seamos capaces de decirle al Señor, así como en algunos pasajes de la Biblia la palabra nos enseña, Señor, que no nos falte. Señor, que haya abundancia, pero que nunca nada de lo que nos des nos distraiga ni nos saque de tu presencia. Que nada me haga perder lo que verdaderamente es valioso. Quizás estas palabras unidas a esta experiencia que estás viviendo te hagan entender que todo aquello que era tan valioso para vos hace 15 días, hace 20 días atrás, ya no lo está haciendo tanto. Todos aquellos sueños que vos tenías y que te hacía sentir que eras una persona miserable porque no podías tener esos logros. Quizás en este tiempo las cosas cambian. Parecería que esto de estar en cuarentena nos hace entender que todos somos muy parecidos, somos iguales y que alguno la puede estar pasando un poco mejor que otro porque tiene alguna condición más que otro. Algunos sencillamente está mucho mejor en su espíritu y por supuesto disfruta esto en la profundidad de su relación con Dios, y habrá otro que está simplemente desenfocado, que está enojado con la vida, con el sistema, con el virus, con Dios, con todo lo que se le cruza. Podamos ser sensibles a la enseñanza que Dios tiene a través de cada situación, para que la situación sea la que nos enseña y no la puerta para las catástrofes o las consecuencias. Que toda situación nos sirva para que de verdad podamos ser verdaderos hombres y mujeres satisfechos, bendecidos como hijos de Dios. La diferencia entonces en la vida que aparece en estos pasajes nos muestra que todavía podemos encontrar estas diferencias. También encontramos diferencias en la muerte. Lázaro murió y fue llevado al paraíso. Dice el texto que fue llevado por los ángeles y que fue puesto en el seno, en los brazos del padre Abraham. Luego dice que el rico murió y sencillamente fue sepultado. No dice la palabra nada, pero yo quisiera imaginarme una pompa tremenda, un desfile de carrozas acompañando una gran carroza donde iba un fénetro muy caro, puesto en una tumba muy valiosa.
y seguramente decorada y adornada con lo mejor. Seguramente algunos de sus amigos que habían sido tan favorecidos por él, por sus movimientos financieros o por la forma en que fueron ayudados, dijo, ¿por qué no le hacemos un monumento? Porque, y seguramente su familia dijo, de todo lo que hay podemos usar buena parte para hacer un monumento. Yo quiero imaginarme que todos los reconocimientos que debería haber tenido aquí en la tierra los tuvo. Pero cuando llegó al cielo, hubo una diferencia. Hubo diferencia en la muerte y también hubo diferencia en la eternidad. Versículo 23 en adelante, el 31, nos relata justamente todo lo que pasó en la eternidad. Diferencias en la vida, diferencias en la muerte, diferencias en la eternidad. Sea Dios quien nos esté ministrando hoy para que podamos tomar decisiones que nos ayuden a tener diferencias que sean de plena bendición para nosotros. Lo primero que compartimos, como para hacer un poco de énfasis en esto que venimos hablando, es justamente entender que hay algunas condiciones que existen, diferencias que hay en la vida de los cristianos. El primer hombre del que hablamos se llamaba Lázaro. Y el hombre rico, según el texto, no tiene nombre. Así lo habíamos dicho en un principio. Esto es una diferencia. Esto es ser conocidos por el Señor. Esto es relacionarse con Dios. Si hablan de un hombre, si hablan de un ser humano entre todos los miles de millones que existen y todos los miles de millones que existieron aquí en la tierra, seguramente van a hablar como de un ser humano cualquiera. Pero cuando se habla de alguien que se relaciona con Dios, seguramente se va a estar hablando de tu nombre. Cuando haces la oración de fe, muchas veces los pastores decimos, ahora tu nombre está anotado en el libro de los cielos. Y cuando estamos diciendo esto, lo que estamos diciendo es, ahora comienza una relación con Dios, ahora sos conocido en el cielo. Y entiendo que lo que pasaba con Lázaro era exactamente esto. Esa es la diferencia entre una parábola normal, los personajes no tienen nombre, en este caso sí, y yo estoy entendiendo que lo que el Señor estaba mostrando era justamente que lo que había hecho Lázaro para ser conocido en el cielo, ahora estaba produciendo sus frutos. Por el contrario, Lázaro sí conocía a Dios, este hombre no, este hombre era alguien sin nombre. Lázaro sí era conocido, hasta el propio nombre, Lázaro, significa Dios es mi ayuda, Dios es mi ayudador. Y verdaderamente yo quisiera usar el lenguaje lo más textual posible y entender que cuando se dirigía al padre Abraham, le decía, pero vení vos que tu padre es tu ayudador, y lo abrazaba. Y yo quiero entender que muchos de nosotros tenemos un nombre puesto, y ese nombre tiene un sentido delante de Dios, y somos conocidos. Pero yo quiero declarar ese nombre sobre cada uno de nosotros y confesar que Dios es nuestro ayudador. Y te invito a que te atrevas a confesar que Dios es ayudador de aquellos que están en proceso de creer. Que Dios es ayudador de tus vecinos que todavía no conocen a Cristo. Que Dios es ayudador de tus familiares que están llegando a los pies de Cristo. Dios es el ayudador de toda nuestra familia, y esto es en el nombre de Jesús. Dice el libro de Juan 10, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Las mías me conocen a mí. El Señor quiere relación con nosotros. Nosotros no vamos a tener un destino eterno por la religión a la que pertenecemos. No vamos a tener un destino eterno porque sos buena gente, o porque fuiste dadivoso, o porque hiciste fiestas como el hombre rico y no mezquinaste nada a ninguno de tus convidados, de tus invitados, porque derrochaste aún tu fortuna haciendo feliz a otros en momentos de fiestas y de desorden. El Señor está teniendo en cuenta otras cosas, y tu condición de oveja habla de sujeción y mansedumbre, y eso es lo que espera Dios para conocerte perfectamente. En alguna ocasión hemos mencionado
la cultura pastoral del pueblo de Israel. Y esto de conocer a las ovejas por su nombre no está hablando solamente de la posibilidad que tendría de conocer ovejas como seres humanos, como congregantes de una congregación, de una iglesia, a las que llamamos comúnmente ovejas, sino que estamos hablando de algo mayor. Estamos entendiendo de que Dios conoce a cada uno de los que buscan relacionarse con Él. La Biblia dice claramente que Él está a la puerta y llama, y si nosotros le abrimos, Él quiere entrar y hacer banquete con nosotros. Debemos estar dispuestos a profundizar nuestra relación con Dios y nuestro conocimiento de Él. Yo quiero ser cada vez más conocido por el Señor y quiero ser reconocido allí en el reino de los cielos. Entiendo entonces, y quisiera dejar algunos pasajes más, 1 Corintios 8, versículo 3, el versículo 13, hablan también de esto. Gálatas 4, versículo 8 y 9 agregan algo más. Pero quiero seguir avanzando con lo que estamos compartiendo. El hombre rico era adinerado y Lázaro era simplemente un mendigo. Esa era otra diferencia entre ellos. Y otra vez nos encontramos con esa cruda realidad, con ese momento tan especial donde nos toca reconocer que todo lo que hayamos hecho acá en la tierra, que todos los logros que hayamos tenido, si sos un intelectual, si sos alguien que se distingue del resto por el intelecto, si sos alguien que por lo contrario es sumamente ignorante, si sos alguien que está rodeado de sus tesoros, si sos alguien que se enriqueció o si sos alguien completamente empobrecido, no importa cuál sea la condición, frente al Señor somos iguales, y frente al momento de la muerte todos somos iguales. Podríamos usar muchísimos ejemplos para hacer memoria de cómo muchos líderes, gente que tuvieron condición de gobernar, tuvieron condición de estar por sobre naciones, conquistadores, Alejandro Magno, cuántos más terminaron dejando enseñanzas y teniendo esta expresión, que al fin de sus días nada se llevaron. Todo lo que conquistaron, todo lo que lograron, nada se puede llevar desde esta vida. Por lo tanto, debemos hoy ser inspirados por el Señor, para que en esta vida no nos falte nada, para que en esta vida nos abunde todo, pero para que nunca perdamos el objetivo, que es nuestra vida eterna con el Señor. Lo próximo que aprendemos es que el hombre rico estaba sano. Algunos tristemente llegan a la conclusión que si el hombre no padece, no busca de Dios. Quiero serte sincero, en mis tiempos de Gedeón, y aprovecho este momento para pedir a toda la congregación para que tengamos memoria de Horacio Bombicini. Hoy partió para estar con el Señor. Él presidió a los Gedeones en Argentina por muchísimos años, un hombre de Dios consagrado al servicio justamente dentro del ministerio de los Gedeones. Y hoy recibí esta triste noticia y también este momento tan especial donde no se pueden despedir sus restos, donde no se pueden, la familia no puede hacer un velatorio, donde asistamos los que lo conocíamos. Entendemos que el Señor también nos está dando una enseñanza en esto. Avanzo con la palabra y les sigo contando. Cuando trabajaba con los Gedeones y visitábamos los hospitales, nos sorprendía que la gran mayoría de las personas a las que les predicábamos terminaban confesando que ya habían asistido a la iglesia y que por diferentes debilidades, algunos enojados con el pastor, algunos enojados con su familia, algunos porque en la iglesia donde ellos congregaba otro que hacía las cosas mal, pero todos habían dejado de congregarse, todos se habían apartado y esa condición los dejaba en condiciones de perdido. Entiendo yo que Dios todo el tiempo nos está llamando. El hombre rico estaba sano y nunca había mirado al cielo, nunca había entrado en contacto con Dios. Ahora
Creía que por sus lazos, llamando padre a Abraham, por su religión, estaba interpretando que podría llegar a tener cierta llegada. Pero el Señor nos está enseñando a través de esto que no es porque seas católico, no es porque seas evangélico, no es porque pertenezcas al judaísmo, aún dentro de la línea del evangelismo, no porque seas bautista o porque seas pentecostal o porque seas hermano libre, sino que se trata de una profunda relación con el Todopoderoso Dios. Personal, independiente. Sos vos quien debe buscar a Dios todo el tiempo, quien debe esperar en el Todopoderoso para que Dios siga atrayéndonos con sus lazos de amor. Lázaro estaba lisiado y él estaba sano. Lázaro desde su momento difícil terminó buscando a Dios. Quisiera entender que muchas veces Dios permite personas en una cama para que lo busquen, que muchas veces Dios permite personas con escasez para que lo busquen. Quisiera entender que muchas veces Dios permite que estemos en inferioridad de condiciones para que lo busquemos. Seamos capaces de entender esta lección y busquémoslo sin que haga falta, sin que estemos pasándola mal. Busquémoslo de puro corazón, enamorémonos del Señor y seremos libres de todo aquello que Dios puede usar lícitamente para que le busquemos. También el Señor, a través de estas palabras, en su amor absoluto, nos advierte para que podamos tomar decisiones que vayan más allá de simplemente salir de la condición de enfermo, salir de la condición de pobres, salir de la condición de maltratados, despojados o dejados de lado y poder estar por encima de eso, deseando estar cada vez más unidos. Yo quisiera desafiarte y desafiarme a mí mismo a que en estos tiempos podamos estar deseosos de ir un peldaño más, de ir más arriba en nuestra relación con Cristo. Si hasta esta semana mi relación con el Señor fue tremenda, yo quiero más. Si en esta semana aflojé, me distraje, si en esta semana me relajé y no busqué tanto a Dios, que en esta próxima semana yo pueda recuperar el tiempo perdido y pueda buscar con todo mi corazón al Santo. Creo yo que de hacerlo, el Señor se va a acercar a mí para manifestar que yo soy aquel que Él conoce, aquel con el que trata de continuo y que tiene intenciones de salvación y vida eterna. El término, entonces, que se usa en estos momentos y en este contexto, me ayuda a creer que yo puedo ser de los escogidos, de los señalados, de aquellos que el Señor tiene ya preparada un crecimiento en nuestra relación con Él. Y debemos ser capaces de tomarnos de esto para la gloria de Dios. Podemos entonces hoy determinar que las cosas nos vayan bien no significa que estoy perfectamente. Que las cosas nos vayan bien es una buena señal y gloria a Dios por esto. Pero nunca debo dejar de pensar que si las cosas no fueran bien, yo puedo determinar que a pesar de esto, y a pesar de lo bien que me va, yo necesito profundizar mi relación con Dios. Mi relación con Dios no es óptima porque no me falta dinero. Mi relación con Dios no es óptima porque cumplo con algunos momentos de oración. Mi relación con Dios no es óptima porque he orado por alguien y recibió el favor o recibió un milagro. La Biblia dice que en algún momento serán echados fuera y les dirá, fuera de aquí, hacedores de maldad, a los que hicieron milagro, a los que en su nombre hicieron proeza. Quiero entender entonces que lo que Dios está buscando es algo mucho más sencillo y nosotros no tenemos que dejarnos llevar por la mentira de nadie, mucho menos por la seducción que el enemigo es capaz de poner detrás de la religión, sino que tenemos que estar sujetos a tener una relación sencilla, simple, delante del Señor, creyendo que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador y dependemos totalmente de Él en todo. Lo próximo es que el rico comía espléndidamente y Lázaro tenía que mendigar, ya que era discapacitado. Podríamos imaginarnos la situación. He visto algún fresco, alguna pintura de un rico comiendo en un balcón. La verdad es que casi desprolijo, con sus barbas llenas de comida y jarros con vino. Y allí abajo de ese balcón, Lázaro esperando
esas migas que cayeron. El cuadro es triste y uno quisiera decir desde mi justicia, yo interveniría y diría, ¿cómo no vas a tener cuidado de ese varón que está ahí? Si fue a tirarse a la puerta de tu casa es porque espera algo de vos. La verdad es que la Biblia dice que él esperaba las migas, solo eso, y con eso él ya estaba complacido. Y quien estaba arriba nunca pensó en todas las migas que se le cayeron. Quizás hoy Dios nos está hablando y a algunos de nosotros se nos han caído muchas más migas de las que esperábamos y no hemos pensado nunca en dar justamente. Si vos intervendrías, si vos pudieras meterte en este pasaje y decir al rico, de todo lo que tenés, hacé bajar una bandeja, de tantas propiedades, hacele un lugar, alojá a ese hombre, de tantos médicos y conocidos que tenés, en vez de que un perro lama su llaga, coloca a alguien, seguramente lo diríamos, bueno, en lugar de enseñárselo a otro, hagámoslo nosotros. Seguramente, por más que estés justo en las cosas de tu vida, seguramente hay alguien que todavía puede ir a buscar las migas. Hay alguien que está esperando, y si no es en lo material, será en lo espiritual. Alguien te ve bárbaro, te ve espléndido, ve que cambiaste, que dejaste las drogas, que saliste de la mala vida. Alguien ve que tu matrimonio estaba deshecho y ahora tu matrimonio está bien. Alguien ve el testimonio en tu ser y ahora está deseando lo mismo que vos tenés. Y anda buscando las migas y te pregunta cómo van tus cosas y vos sin querer das un poco de testimonio. Pero él quiere más, hacelo pasar, hablale, compartile, contale de lo que Dios hizo en tu vida. Comenzá a ministrar gente, tu testimonio es poderoso y la obra que Dios hizo en vos no es solamente para que vos seas ministrado, sino para que vos seas de testimonio a muchos que necesitan oír lo que Dios hizo en tu vida. Quizás te pasa como a este varón que estaba muy, pero muy ocupado en su propia vida y se distrajo y no pudo ver a Lázaro que estaba allí abajo, que estaba solamente esperando esas migajas. Quizás en este tiempo podamos entender que tenemos mucho para dar, a pesar de que todavía nos falta recibir mucho, hay mucho para dar en el nombre de Jesús. Existen diferencias entonces también en las dos muertes. Lázaro murió y fue llevado al paraíso, el rico murió y fue sepultado. Es lo único que dice la palabra, que murió también el rico y fue sepultado. Quizás hoy podamos meditar en esto. ¿Qué pasaría? Me trae a la memoria desafíos que soltaba mi pastor cuando yo llegué a Cristo y después de haberme acomodado, simplemente yo creí que ya no era más católico, que ahora era evangélico y con eso estaba bien y que la oración de fe que yo había hecho era suficiente para que pudiese conservar esa salvación. Y la confrontación siempre era, ¿y si murieras ya? ¿Y si murieras ya? Y yo no tengo intenciones de incomodarte donde estás, pero quiero preguntarte, ¿y si murieras ya? ¿Cuál sería tu destino eterno? Porque creo que desde abajo no se puede negociar. Creo que desde donde estaba el hombre rico quemándose en esas llamas no pudo negociar. No pudo ni siquiera recibir una gota de agua en sus labios que se estaban quemando. No pudo pedir, no pudo interceder por su familia. ¿Por qué no tomamos una buena decisión en esta noche? Porque hoy no le decimos al Señor que estamos dispuestos a aceptar su muerte en la cruz, su sacrificio, todo lo que Él ha hecho, todo lo que recordamos, todo aquello que festejamos. Entender que esto tenía un sentido y que nosotros ahora somos portadores de la mayor noticia que la humanidad pudiera tener. Cuando escucho que la mejor noticia sería que aparezca un antídoto, que aparezca un antibiótico, que aparezca algo que pueda curar los efectos de este virus. Cuando yo escucho esto, verdaderamente pienso y digo, yo tengo la mejor noticia. Tengo algo que trasciende, porque pudiera haber un remedio que diga es exactamente anti-coronavirus y que te tomate uno a la noche, uno a la mañana y sos sano. Y el que lo presenta seguramente emocionado, diría, en una cadena televisiva y contándole a los demás, miren lo que tengo, quiero contarles. Y es más, alguno hasta comercialmente lo podría inflar de tal manera de sacarle todo a todos con tal de venderle esto.
Yo quiero contarte que vos tenés una noticia que es mayor que esa. Vos tenés algo que trasciende la posibilidad de vivir 5 años más, 10 más, 20, 100. Vos tenés posibilidad de llevar una noticia que da vida eterna. Guardala en tu corazón, créele al Señor con todo tu ser, sé capaz de asimilarlo sobre tu propia vida y podámoslo enseñar a todos los demás. La gente necesita oír ese mensaje. Tenemos la cura para todo. Eso es eternidad junto al Señor. Dios hoy está convocándonos y está llamándonos a que seamos capaces de tener un fin aquí en la tierra, que le dé principio a algo glorioso allí en el cielo. El rico que fue sepultado en finos vestidos, porque verdaderamente había una diferencia muy grande. Uno estaba enfermo, lleno de llagas, las llagas a la vista, por lo tanto mal vestido, donde eran lamidas por los perros, y por otro lado alguien que se vestía de lino y de púrpura. Algunos estudiosos del tema dicen que el lino y la púrpura valían lo que pesaba en oro. Entienda entonces que estamos hablando de miles de dólares en un vestido. Miles de dólares luciéndolos hoy, posiblemente manchados, rotos después de una fiesta. Y otra vez, otro tipo de vestimenta del mismo nivel. Seamos capaces hoy de entender que mucho de lo que añoramos acá en la tierra no es tan valioso como alguien nos hizo creer. Sepamos buscar lo que es verdadero y lo que es valioso a través de alguien valioso y verdadero que nos enseñe estos secretos. Quisiera seguir compartiendo sobre esto, pero debemos estar meditando en que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, al paraíso. 3 hechos se desprenden de esto, son importantes. Lázaro vivió a pesar de que su cuerpo estaba muerto. Lázaro vivió a pesar de que su cuerpo estaba prácticamente muerto. Su ser, espíritu y alma no murió, no dejó de existir, no cayó en un sueño profundo, sino que sencillamente continuó sus días, ahora sí en victoria y despojado de todo aquello que lo dañaba. Los ángeles inmediatamente fueron al encuentro del alma de Lázaro y instantáneamente, tan rápido como puede pestañear un ojo, los ángeles fueron a su encuentro y llevaron su alma hasta el paraíso. Así dice el pasaje de Lucas 16, versículo 22. Lázaro fue llevado hasta el propio lugar donde emana la prosperidad. Alguien que tuvo escasez ahora iba al lugar desde donde sale, desde donde todo lo que existe es dicho para que sí exista. Donde están todos aquellos que han confiado en el Señor, donde estaremos todos aquellos que confiamos en Dios. Un lugar donde Abraham está y el propio paraíso de Dios, así se describe. Juan 3:16 nos invita a creer, a tener fe para ser salvos. Segunda de Corintios 4, versículo 17, para que ya podamos estar orando, quiero invitarte a que puedas estar atento a la lectura, porque esta leve tribulación, segunda de Corintios 4, 17 leo, porque esta leve tribulación momentáneamente produce en nosotros un cada vez más excelente y externo peso de gloria. La tribulación, por tribulación que sea, es momentánea. Esa es la declaración. Toda tribulación es momentánea. Y cuando somos capaces de medirla ante otras situaciones, terminamos declarando que la tribulación siempre será leve, siempre. Por doloroso que sea tu momento, por difícil que sea tu momento, es leve. Este momento tan difícil que nos toca vivir, donde no podemos trabajar como deberíamos, estudiar como deberíamos, producir como deberíamos. Algunos de nosotros quejosos de estar encerrados, distanciados, algunos ya sintiendo que
que se aproxima la escasez, algunos no viviendo de la misma manera que cuando se puede trabajar todos los días, algunos marcando todas esas distancias y esa diferencia. Hoy podemos decir que no importa lo feo que la estés pasando, lo que sí interesa es que hay promesas de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea está produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ese es nuestro Señor. Versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Agrega Gálatas 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Dónde estás sembrando? ¿Dónde está todo tu esfuerzo? ¿En qué estás enfocado? Segunda de Pedro 1, versículo 10 y 11 leemos ya para orar. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero volver a leer. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te invito a que me acompañes en una breve oración. Zulma, si me acompañas en esta oración, vamos entonces a pedirle a Dios su gracia, su frescura, para poder ser renovados, encendidos, para que, aunque hayamos creído que ya lo hemos alcanzado, podamos ser desafiados a ir por más en el nombre de Jesús. Padre amado, es en el nombre precioso de Cristo que queremos darte gracias por tu fidelidad y por tu misericordia, y queremos pedirte, Dios, que tu mano preciosa esté extendida en nuestro favor hoy. Señor, hemos tomado esta palabra para esperar de ti la renovación y el poder que solo tu Espíritu Santo puede traer sobre nosotros. Hemos visto diferencias en la vida de Lázaro y el hombre rico, diferencias en la muerte de Lázaro y del hombre rico, y diferencias en la eternidad de Lázaro y el hombre rico. Señor, ayúdanos a aprender de este texto que hemos compartido, cómo vivir, cómo seguir adelante, en qué enfocarnos y en qué posicionarnos con tal de recibir todo lo que vos nos has prometido para la gloria de Dios. Señor, gracias por todo aquello que empezaste a hacer fielmente en nosotros y por todo aquello que fielmente vas a completar en nuestra vida. Ponemos nuestro corazón y te pedimos que nos libres de incredulidad, que nos libres de limitaciones y que nos auxilies para poder acceder a las verdades que nos llevarán a la gloria junto al Santo por la eternidad. Señor, en el nombre precioso de Cristo, queremos rogarte por cada uno de los inconversos que hoy nos puedan estar escuchando, por todo aquel que no tuvo una experiencia en Cristo, por todo aquel que creía que una religión lo llevaba a la vida eterna, por todo aquel que creía que siendo parte de una familia en Cristo sería suficiente. Te pedimos, Dios, que podamos ser confrontados con tu gracia y con tu amor. Tu palabra nos dice que de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo a entregar su vida en nuestro favor. Y queremos apoderarnos de esa bendición, de ese favor, de ese regalo que has soltado sobre nosotros. Señor, que nada lo impida, que nada nos distraiga, que nada nos desenfoque de tu toque glorioso. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre
para ver que lo que estamos padeciendo, viviendo, las limitaciones, las dificultades que nos tocan padecer son una leve tribulación momentánea que producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Gracias, Dios amado, porque fielmente comenzaste a operar en nosotros y hoy queremos rogarte, Señor amado, que nos auxilies para poder procurar hacer firme nuestra vocación y nuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Gracias, en el nombre precioso de nuestro Señor. Cubrimos con la sangre preciosa de Cristo y te rogamos que esta palabra que llegó como semilla a nuestros corazones sean tierra fértil y puedan dar fruto y fruto en abundancia. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.